bueno que están con nosotros una vez más en este su espacio a fondo con un servidor José Alfredo Espinal. Como cada semana, siempre tenemos un invitado de lujo. En esta ocasión tenemos a un amigo, un abogado de renombre, un hombre que ha luchado siempre por la clase trabajadora, por el país en sentido general. Es un político y es un comunicador también, ¿por qué no decirlo? Él es Julián Cerulle, a quien nos honra tenerlo aquí en el estudio con nosotros. Muchas gracias, José Alfredo. Licenciado, es un placer. Felicidades por tu canal, por tu plataforma. Sé que te va a ir muy bien. Todo es paciencia y poder tener la inteligencia y el tacto de cómo saber hablar con el pueblo, cómo llegar al pueblo. Julián Cerulle, se le conoce así ya por décadas, pero ¿es el nombre de pila o cuál es el nombre de pila de Julián Cerulle? Yo tengo registrado en el acta de nacimiento Ángel Julián Cerulle Ramia. Ángel Julián Cerulle Ramia. Pero se queda en Julián Cerulle. ¿Hay alguien de su familia, de algún allegado que le dice Papá, su nombre era Ángel Gabriel. Entonces a él le decía Ángel y a mí me decían Julián. ¿Y en la casa le decían Juliancito o Angelito? Todo dependía de cómo se movieran los tiempos. Todo dependía de cómo uno se comportaba. Sí, estoy de acuerdo con usted en ese sentido. Pero hay algo característico. Yo soy el mayor de una familia de 10 hijos de matrimonio. 6 varones y 4 hembras. Y en la familia árabe, o en su descendencia, el hijo mayor, si es hombre, juega un papel protagónico. Todos los privilegios para ese hijo. Es el príncipe. Hasta la madre le sirve primero que al esposo. Okay. Y eso crea sus problemas porque no estamos en la tierra de Palestina, donde son mis abuelos paternos. ¿De allí viene Cerulle o viene el apellido Ramia? Cerulle, y del Líbano viene el apellido Ramia, okay, mi madre. O sea, mis abuelos paternos y maternos, unos son de Palestina y otros son del Líbano. Ok. Julián, sabemos de usted, como mucha gente también en el país, de que es un abogado de prestigio, que se ha destacado en la parte laboral. Me imagino en aquellos tiempos que era más complicado que ahora, porque ya hay una ley diferente que tiene otros, no sé, otros beneficios, quizás para los empleados y todo eso. Pero, ¿cómo fueron los inicios de Julián Cerulle? Porque no fue abogado siempre, o sea, ¿cómo empezó? Yo me gradué aquí de Derecho y de ahí pasé a la Universidad de la Sorbona de París, una de las grandes universidades, en particular en humanidades y en el derecho. Allí duré 2 años haciendo el doctorado. Ese viaje para mí fue como un renacer. Ahí me reencontré conmigo mismo. Porque los estudios no era el plan dogmático, no era la memoria. Me encontré con el mundo del razonamiento. Todo tenía que razonarse. En el análisis de los exámenes escritos como en el examen oral. Porque 6 materias fueron exámenes orales y una escrita, la que era la titular o el sujeto principal. Entonces llegué al país. Yo no soy oriundo de Santiago. Yo nací en San Francisco de Macorís. Y a los 3 años mis padres se mudaron a un campito para ese entonces, La Piña de Cotuí, Fantino. Entonces allí viví mi infancia, viví mi adolescencia y vivimos hasta el 5º curso de la carrera del Derecho. Ya en el último año mis padres se mudaron a Santiago. Mi madre sí es oriunda de Santiago.
Papá nació en Moca, vivió en San Francisco. Entonces, nosotros nos formamos en La Piña. A los 8 años mis padres me internaron en el colegio del Santo Cerro, cerca de aquí, camino a La Vega, en la montaña. Un colegio dirigido por los padres jesuitas. A ellos le debo en gran medida el andar de mi vida. Le debo mi disciplina, mis principios. Fueron extraordinarios. Muchas veces creo que la forma de hablar vino de esos 8 años, oyendo misa todos los días y oyendo a grandes predicadores jesuitas que venían de Cuba, de Venezuela, de México, de España, y escuchando también grandes sermones de los padres dominicos, que son grandes oradores. El Santo Cerro para mí también fue algo muy bello, porque es en la cima de la montaña y todos los días podía ver el valle de la Vega Real al amanecer. Allí podía interpretar y comprender el valor del colorido. Cuando el sol sale, se introduce en las ramas y en las hojas de plátano, en los framboyanes, se forma todo un arco iris. Y es como si tú vivieras un poema de forma permanente. Todo eso me ayudó. Pero ocurre que alrededor de mi casa vivían gentes en casas de pisos de barro, de tierra, donde cocinan los fogones de barro, donde conocíamos beber agua en vasitos de higüero, comer con cucharas de higüero. Las famosas tinajas, imagino. La tinaja, había que ir al río a buscar el agua. Allí nos bañábamos con los hijos de los campesinos. Jugábamos al béisbol con los hijos de los campesinos muy pobres. Todo lo que nos rodeaba era pobreza. Llego a la primaria, llego al colegio, llego al bachillerato y no había diferencia entre el pobre y el rico. Todos estudiábamos juntos. No había diferencia en el color de la piel. Moreno, blanco, amarillo, todos una familia. Los mejores amigos de familia muy pobre, pero esos convivían y nos permitían convivir con ellos. Todo eso me fue nutriendo. Pero en París conozco a Lenin, el fundador de la República Rusa, aquella de 1910, 1912. Conozco a Carlos Marx, aquel gran alemán, descendiente de judíos, el gran pensador, y a Federico Engels. Entonces, con esos ideales llego a mi país, retorno al país, y decido poner mis servicios a los trabajadores. Por un asunto inducido por papá, le escribí a varias empresas, pero de ninguna recibí una respuesta, más que de una, pero no tenían cupo. El destino estaba a lo que yo quería. Entonces ahí empecé y formé un curso de 40 trabajadores en la Pedro M. Hungría o en la España, en el sindicato de carpinteros. Y a esos 40 trabajadores durante 3 meses, 2 días a la semana, los fui preparando a tomar conciencia de por qué eran trabajadores y la importancia y la valía del sindicato como institución. Recuerdo que la clausura de ese curso estuvo presente Salvador Jorge Blanco como abogado, doña Cela, su esposa, Negro Veras, que lo conocí recién llegado, tanto uno como el otro, porque era el inicio de la fundación de la Asociación de Abogados, y se reunían en la Alianza Cibaeña en la calle Bel Air. Entonces todo aquello empezó a dar sus frutos, a conocerme. Y don Ramón de Luna tenía el programa
su programa de noticias, La situación mundial. la situación mundial. Entonces, los más mínimos procesos y movimientos huelgarios y de lucha se anunciaba, todo eso se hacía público. A don Ramón entonces le debo parte de lo que fue un ciudadano, un ser humano, ser conocido en unos determinados lugares del país, porque eso era el programa más escuchado. Y la fuerza de la voz es una voz fuerte y melodiosa de don Ramón y su esposa, una mujer encantadora, una mujer Minucha. Fue una pareja de simbolismo. Ver a don Ramón y recordar a doña Minucha es uno de saber que nuestro pueblo ha contado con hombres y mujeres extraordinarios. Julián, usted está en un mundo que es el derecho laboral, como usted ya ha hecho un recuento, pero ¿cómo ha hecho Julián para poder sobrevivir a los embates del momento? Me imagino yo, defendiendo a un sector, pero sin tener que entrar en conflicto con otro, como es el empresarial. Nos hemos dado cuenta que sé que ha habido fricciones, me imagino, en el camino, pero que contrario a otros, usted se ha mantenido con buenas relaciones, independientemente de que usted defienda el interés del empleado en un momento determinado. ¿Cómo hacer eso? Fíjate, nosotros nunca hemos usado un caso para herir, ni con la intención de destruir a un empresario. Porque si yo me pongo a recordar a mi padre cuando tenía negocios, sembró arroz, lo que papá sufría, donde tenía que coger prestado, cómo dar respuesta, cómo educar a sus hijos sin tener dinero en banco. Entonces todo aquel que es empresario forma un imperio o forma una empresa o una microempresa, pero tengo que comprender que ha sido con sacrificio y con dignidad y con amor en su gran mayoría. Y él no es mi enemigo, él es un adversario, su abogado es mi adversario, no el empresario. Yo estoy representando los intereses de un trabajador y yo llego al tribunal con mis ideas ideológicas como si fuera una guerra, pero es una guerra a ganar, una guerra a vencer, pero no a maltratar. Entonces nosotros casi nunca hicimos embargos. Nosotros nunca aprovechábamos para herir a nadie y hacerlo sentir mal. Ahí es donde radica, y siempre abierto a buscar sin afectar los intereses del trabajador. Por ejemplo, tenemos un caso que está en el Tribunal Constitucional y se ha ganado en todos los niveles. Me dicen, fue una abogada a hablarme de ese caso con el abogado y a solicitarme. Yo dije, mira, por el tiempo búscame todo lo del trabajador. Y en lo que concierne a la costa, el abogado de la oficina se va a sentar y al monto que lleguen, si no lo puede pagar todo, yo necesitando dinero en estos momentos, se busca una salida. O sea, nosotros no tenemos que maltratar a nadie. Ahora encontramos personas que han sido indolentes, que han sido soberbios, entonces te declaran la guerra. Ya ahí es otro caso. Pero en su generalidad, yo he tenido empresarios que se acercaron teniendo más de 200 expedientes a buscar una salida. Sin abogado llegaron y se le ha buscado. Y le doy un papel y un lápiz, dime cómo tú puedes pagar y en qué tiempo. Viene a ese número, Julián, me acepta 52 pagos semanales en un año. Te dije que tú eras dueño de tus cuerdas vocales. Así es. Me dice que puede pagarme, no me va a fallar. No, Julián, te cumplo. Religiosamente cumplía. Qué bueno. Así es. Sí, los acuerdos es lo más conveniente, ¿verdad? Claro que sí, porque tú no tienes que poner a una empresa en una situación de disyuntiva económica, que se caiga, que cierre, porque entonces van a haber
decenas de trabajadores en la calle y yo los quiero ver en las fábricas, moviendo las máquinas o con su intelecto. Así es. Julián, vamos a hacer un brindis aquí con esta agüita. Sí, 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 un honor por Su usted, salud. su familia y por el pueblo. Igual. Ahora, el ejercicio también nos lleva no solo ver el trabajador que lleva un caso. Nuestro deber profesional es educar al trabajador, explicarle muy bien en qué consiste. Ahora, indiscutiblemente los tiempos de hoy, como tú empezaste, no son los mismos que los del ayer. El trabajador del ayer aprendió a tener conciencia y ser solidario con sus compañeros. En la justicia lo que se conocen son hechos y esos hechos tienen que ser probados y se prueban con prueba escrita, prueba testimonial y de otra naturaleza. Pero hoy los trabajadores se niegan a ser testigos de sus compañeros porque hoy no tienen el concepto de la solidaridad. Y los trabajadores son muy diferentes al trabajador del ayer. Hoy son más individualistas, más yoístas, piensan en ellos. Hoy vendieron el motor, lo pagaron como inicial para comprar un carrito, tienen un celular. Ya lo que están viendo es que tienen que mantener un sueldo, un cheque, un ingreso para poder pagar. Y por eso a veces menos conquistas. Entonces el trabajador de antes, hoy los trabajadores se dejan sorprender y firman recibos de descargo. Y a los 2 años no tiran ese recibo de descargo y la Suprema, la jurisprudencia ha considerado que ya con eso el trabajador, si no pone inconforme, está renunciando a todo. Estamos hablando con un reputado abogado de la República Dominicana, un santiaguero ya, aunque no nació aquí. Ahora bien, este señor es un dirigente político, fue candidato a la presidencia de la República hace ya un par de años. Ahora bien, la pregunta viene, Julián, ¿cómo se involucra a la política Julián Cerulle? ¿De dónde nace? Bueno, yo conocí a quien se constituyó en mi padre político. Cuando hablo de padre político, en el maestro. Ajá. Yo conocí a Juan Bosch, a don Juan, cuando estudié en París. Los visitaba casi 2 veces a la semana. Él vivía cerca de la Facultad de Medicina, en un hotel pequeño. Un gran dirigente que fundó, uno de los que fundó el Movimiento Popular Dominicano, Máximo López Molina, lo encontró en un barrio de árabes en París cuando llegó de Benidorm, de España, pasando trabajo, y le consiguió 2 habitaciones. Y conversando con don Juan, en el aeropuerto de Orly, en noviembre del 69, cuando él retornó, me dice, ¿nos vemos allá? Y yo le dije, sí, cuando usted no esté en el PRD. Entonces, el 15 de diciembre del 73, él fundó el PLD. Y el 4 de enero del 74 llegó a mi casa. Yo era soltero, vivía con mis padres. Le pregunté, ¿y en qué usted anda? Y me dice, ¿te acuerdas lo que me dijiste en el aeropuerto, que me voceaste? Ya no estoy en el PRD, vine a buscarte. Duramos un tiempo en esas relaciones, después entré como circulista. Y después llegué a ser miembro. Y después jugué un papel por 37 años en ese partido. Renuncié por nada, sino tenía otras metas. No sé si fue correcto o fue correcto. Solo, gracias a Dios, solo pude durar 6 meses de los 20 años que el PLD duró en el poder, ostentando la dirección del Instituto Dominicano del Seguro Social. ¿Por qué usted le da gracias a Dios que solamente fueron 6 meses de 20 años de gobierno de un partido que era su partido en ese momento? Porque el presidente de turno no nos íbamos a entender nunca, porque hay 2 pensamientos muy diferentes. Está el pensamiento neoliberal, el protector de los intereses de los grandes capitales. No alguien que ame el pueblo así, el pueblo pobre,
al pueblo trabajador, al pueblo campesino, donde al Estado se va a servir, pero a servir sin ver a nadie, con privilegios más que al pueblo. Servirle a ese pueblo, compartir con ese pueblo, vivir en el corazón del pueblo. Yo ganaba 15,200 pesos. Tenía que vivir en la casa de mi hermana mayor, porque no podía pagar un hotel ni apartamentos. Y para usted, si usted está en un hotel solo y es casado con hijos, o está en un apartamento solo, ya eso es muy tentador. Y usted tiene que mantener la pulcritud, la dignidad, la lealtad a la familia, viéndole y no viéndole. Entonces, por eso vivía, me encadené a los 50 años, mi libertad. Estos ideales que usted habla, muy distintos, pudieron haber sido la causante principal para... Claro, porque Juan Bosch en el poder enseñó que cuando descubrió el primer corrupto, convocó al pueblo y se hizo acompañar de todo su gabinete, todo a su lado, a la derecha y a la izquierda. Y por coincidencia, al que iba a destituir, estaba a su derecha, el primero. Ahí dijo Juan Bosch: el que crea que un presidente de algo no se entera, se equivocó. El presidente es el hombre mejor informado de un país. A mí podrán darme un golpe de Estado como a cualquiera en América Latina, pero jamás por corrupto, ni por ladrón, ni perverso. En política, quiero que sepan, no hay amigos, ni arientes, ni parientes. Solo está el pueblo. Y el que está en mi mano derecha traicionó el pueblo y le faltó el respeto a la lealtad del presidente. Por eso abro mi chaqueta y tomo la pluma, así mismo, con todo ese donaire del género del cuento. Paso a firmar el decreto destituyéndolo. Era el ministro de Información y de Seguridad y eso del palacio. Solía dormir y comer en la casa de don Juan, cosas raras. Lo destituyó y termina diciendo a partir de este momento que el Poder Judicial juegue su papel. Claro, es una persona íntima. Totalmente. A partir de ahí no pudo aparecer otro desgraciado que se atreviera. Entonces, si usted al pueblo no le informa y no le dice quién está robando, si usted no le dice y lo mantiene en un puesto o lo cambia a otro puesto, como ocurre en este gobierno, lo que hacen es que te lo cambian, pero no lo llevan, no le dicen a la justicia: juega tu papel con este que yo estoy destituyendo. Entonces eso yo no lo acepto, porque yo me estaba sacrificando, pero yo estaba gozando ese sacrificio, sin ser médico, ser director del Seguro Social en quiebra y empezar a levantar los hospitales, medicamentos, los médicos yendo a los hospitales y a las policlínicas, teniendo un control, habiendo provocado una reestructuración en la empleomanía, creando ya las estancias infantiles, casas para envejecientes, sin hacer inversiones en grandes edificios, ¿no? Aprovechando las iglesias, los sindicatos, las asociaciones, y ahí usándolo. Julián, ¿es la política mala o son los políticos? La política no puede ser mala, porque tú eres un ser político. Cada uno de ellos son seres políticos. Todos somos animales políticos, porque todos sentimos, todos vemos, todos observamos. Todos luchamos por una superación, luchamos contra la miseria, contra la pobreza extrema. La política, el pueblo la vive, porque el pueblo, cada integrante del pueblo es político. Tú eres un animal político, decía Carlos Marx. Entonces, no puede decirse que la política es fea ni es mala, ni tampoco puede decirse que la política solo es para los que ejercen la política, no.
Pero se ha vendido eso, Julián. Porque ignoran el pueblo, porque descalifican el pueblo, porque quieren que el pueblo no piense, ni analice, ni razone, ni sepa el porqué de sus problemas, el porqué de sus vicisitudes. No quieren que el pueblo sepa por qué nació pobre y por qué no tiene los mismos derechos que tienen las élites. ¿Y por qué le descartan? ¿Por qué le niegan el derecho a nacer con médicos y con los medicamentos? ¿Por qué le niegan el derecho al proceso de la maternidad, que la visiten trabajadores sociales o trabajadoras sociales para que le hablen y le den hasta una preparación psicológica y le enseñen a hacer los ejercicios para tener un parto normal? Poder parir como parieron nuestras viejitas, nuestras madres. No quieren que el pueblo jamás se detenga a pensar por qué pasa hambre, por qué que los ingresos que reciben no le dan para dar respuesta a la familia, el por qué el pueblo no se preocupa por saber cuáles son las causas que generan la violencia, las causas que generan el narcotráfico, las causas que generan que un jovenzuelo se meta al mundo cruel de la violencia, del narcotráfico, del robo. Creen que el pueblo no tiene derecho a pensar y que no tiene capacidad para pensar. Por esa razón tú ves que los políticos hablan pero no concientizan al pueblo. No dedican tiempo para conversar con el pueblo. Y no recuerdan que Juan Bosch llega siendo ignorado en su país. Solo una pequeña élite lo conocía de intelectuales. Pero el pueblo no sabía quién era Juan Bosch cuando en octubre del 61 llega al país. Y cómo este hombre en menos de un año se coloca y toma la presidencia a través de unas elecciones libres y democráticas. Porque le hablaba el pueblo todos los días, visitaba el pueblo todos los días, compartía con el pueblo cada segundo, cada minuto, lo concientizaba, le hablaba, le hacía saber con un determinado argot que llegara el pueblo, lo que es un tutumpote y lo que es un hijo de machepa, lo que es un carro pecueso largo. Se separaba, de forma de simbolismo te separaba las clases sociales sin haber conocido a Carlos Marx para esa época. Ya él creaba para hacerle ver a cada quien su posición y su estatus. Pero le hablaba de amor, le hablaba de cultura. Estos señores no. Estos señores solo hablan cuando van a buscar un voto. Solo llegan allí cuando van a buscar o a comprar un voto, porque de una forma u otra todos han sido compradores de conciencia. Julián, ¿la República Dominicana podrá contar en algún momento con líderes políticos de la talla de Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez? ¿Tenemos esperanza de que eso vuelva a ocurrir? Por ejemplo, yo veo una lucha en el PLD que dicen los jóvenes y los viejos. Pero observo que en su mayoría esa juventud no conoce lo que es un partido, porque no han leído el libro El Partido de Juan Bosch. La mayoría no saben quién fue Juan Bosch, ni lo conocen. El liderazgo no se regala, no se transmite, no se traspasa. El liderazgo se va formando, se va esculpiendo. El liderazgo es el resultado de tú conocer a tu pueblo, pero tú tienes que autoprepararte o buscar que te ayuden a prepararte, conociendo la historia de tu pueblo. ¿Cuántos conocen aquí su historia? Conocen una historia distorsionada, principalmente entre Haití y nosotros y Haití. La distorsionan, alimentan el odio, al igual como lo hizo Trujillo, y de igual como lo hacían los presidentes y dictadores de Haití, la oligarquía, para mantenernos divididos y separados. No solo viendo que aquella piel es negra y la otra es blanca. No somos racistas, somos clasistas, somos negadores de que el pueblo es sabio.
Somos propulsores de alimentar que el pueblo no se tome en cuenta porque el pueblo es ignorante. Y eso no es verdad. Pero lo que pasa en México ahora, las elecciones del 2 de junio pasado, eso fue como un referéndum. El partido del presidente sacó 2 veces más que la oposición. El presidente actual sacó 30 millones y la candidata de ahora sacó 36 millones. El doble de lo que sacó la otra, de la oposición. Pero es un presidente que todos los días, a través de la llamada mañanera, habla con su pueblo, pelea con su pueblo, discute, le habla a los jóvenes, le habla a los ancianos. Aquí estos señores no. No quiero citarte nombre, pero dime cuándo sale un candidato de la oposición, un miembro de la oposición, o cuando el presidente se dirige directamente a un pueblo una vez a la semana. ¿Dónde está el visitar a la gente casa por casa? Tocar la puerta. ¿Cómo nace el PLD? ¿Cómo se desarrolló el PLD? Recibiendo los yaguazos en la punta de la nariz cuando nos tiraban la puerta. Comunista. Ese viejo está loco. Pero seguíamos, volvíamos, hasta que un día nos brindaban el café, el abrazo, la mano. En el 94 el PLD queda en tercer lugar, después de haber quedado en primer lugar, casi, haber ganado en el 90. ¿Y qué empecé yo estando aquí? Bacamejo a decirme que fulano de tal quiere que yo salga con una de esas locuras. Salimos a la calle, digo, pues ven mañana, nos fuimos a Cienfuegos. Él es Camejo, yo soy Julián Cerulle. Vinimos a darle la gracia, votara o no votara por nosotros. En un billar, me dice Camejo, oíste lo que estaban diciendo todos esos muchachos. Mira qué educados son esa gente, dando la gracia hasta por el que no votó por ellos. Cuando sale el candidato, entonces vamos de nuevo, eres Camejo, este es el señor fulano de tal y yo soy Julián Cerulle, y le entregaba un volante. Persona por persona, casi nos parábamos a la salida de Zona Franca, miles de obreros. En aquellos tiempos que había tantas luchas en la Zona Franca. Hacían fila y recibían su volante, recibían su abrazo, pero la voz humana que le transmitía mensajes, los ponía a pensar. Eso no se hace. Se cree que la política porque yo tenga dinero, sea quien sea, y porque salí 3 veces en la televisión, una fotografía un día. Pero observen, ustedes son comunicadores, ustedes dos en particular y el que está aquí, que tiene años en la televisión, puede darse cuenta como máster. Hablan voceando, hablan hiriendo, hablan que este es corrupto, que este es ladrón, que aquello. Todo el mundo es malo. Lo ven los periodistas mucho, que lo que tienen son programas para herir, para jugar con honras. Ya uno tiene miedo, mucho miedo. Ya a mis 78 años quiero vender lo poco que tenga y pagar mis deudas y poder ya, porque tengo miedo que alguien un día, después de tantos años, parezca alguien que uno es un ladrón, que uno es esto. Hasta ahora he sido dichoso. Sí, así es. Entonces no se puede vivir con miedo. Pero nadie se preocupa por hablarle y concientizar a un pueblo, ni le habla a los jóvenes. Los jóvenes no tienen quien le hable. Los jóvenes llegan a un partido y a un comité central sin saber la P de política, sin saber la H de historia. No conocen su pueblo y el que no conoce la historia de su pueblo no tiene cómo hablarle a su pueblo, ni de dónde partir un discurso. Julián, gracias. ¿Pero me explico? Es excelente.
esa edificación. No te he mencionado nombre de nadie. No es necesario. Pero le pido al pueblo, a través de esta plataforma, que sé que se va a elevar, se va a multiplicar poco a poco, que se autoame a sí mismo, que sepa que eres parte de la esencia humana y cada humano es necesario y es importante. Mis padres nos educó a 10 hijos, nos mandó a 3 a Europa al mismo tiempo, sin tener dinero, cogiendo prestado, nos formó. No hay que ser rico, ni ser de la élite, ni ser de esa oligarquía. ¿Cuántos pobrecitos hoy no juegan un gran papel en la ciencia, en la educación, en el ejercicio de profesiones como médico, como ingeniero, como químico? Pero tienes que aprender a autoamarte y tener seguridad de ti mismo y saber que tú puedes dar el salto. Quisiera seguir hablando, pero el tiempo, la televisión es corto. Pero gracias por invitarme. Aquí no pasaríamos el día completo con usted porque es una cátedra que no Bueno, tiene desperdicio. Fíjate, México ya va a ver partir a su presidente 2 meses y pico. Se va el 1 de octubre. 6 años es allá. Predicó siempre la lealtad al pueblo y le dio ese regalo a su pueblo. Deja un México engrandecido en lo económico, en lo social, en los derechos fundamentales. Y todos los días yo lo oigo casi siempre de 12 a 1 de la madrugada. Invitaría a que lo busquen. Muchos enemigos lo odiaron, lo odian, la prensa, la televisión, pero se impuso, le dio grandeza a México. Yo quisiera un día ver eso en mi pueblo. Ojalá. Agradecido Placer. por su presencia, Julián. Gracias a ustedes. Ángel Julián Cerulle, abogado, político, comunicador, amigo, pero más que todo, un hombre preocupado por el bienestar, el desarrollo de la República Dominicana. A ustedes las gracias por su sintonía de siempre y nos vemos a fondo una vez más en la próxima semana.